Buenos días a todos. Dios los bendiga. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante dice: Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hoy quiero, continuando con el Evangelio según San Juan, compartirles acerca de lo que Jesús estaba haciendo en su tiempo, en su momento, a raíz de que muchos de los que oían el discurso, muchos creían, otros no lo creían, otros no lo aceptaban, otros simplemente se congraciaban con él. Y Jesús, viendo todo este discurso y viendo todos los ataques, comienza a hablarles de la auténtica membresía, la auténtica filiación con él. Y hoy he querido traer para ustedes este tema. La gloria de Cristo revela mi auténtica membresía, mi auténtica filiación con él. Es la gloria de Cristo la que me permite hallar la diferencia entre una cosa y la otra. En este pasaje que acabamos de leer, es un pasaje que quiere aniquilar ese propio concepto que el hombre tiene de sí mismo. Porque cuando el hombre opina de sí mismo, siempre tenemos la tendencia de creer que somos lo mejor. Nuestra naturaleza nos lleva a pensar y a creer que nosotros estamos bien. Eso es lo que nos dice siempre nuestra naturaleza pecaminosa. El engaño en el que vivimos nos lleva como a pensar: hombre, pero qué bueno soy yo no tengo nada de malo. Pero aquí Jesús se enfrenta a una población que tiene el mismo concepto, tiene la misma opinión, tiene la misma manera de pensar y de actuar. Estos hombres que están confrontando aquí a Jesús, estos hombres que están atacando al Señor, están apelando a su membresía, están apelando hacia su genealogía, y ellos están descansando en que son hijos de Abraham para poder escapar de lo que Jesús les está diciendo. De esa confrontación que Jesús les está haciendo, ellos quieren huir y no les queda sino este argumento: somos hijos de Abraham. Por eso este pasaje lo que pretende es aniquilar el concepto que el hombre tiene de sí mismo, ese concepto arrogante, ese concepto sobrador. Es un pasaje que nos quiere revelar que el hombre es un pecador, que está alejado de Dios y que no puede dar por sentado que ya Dios lo tiene en su propio seno
sin haber creído en Jesús, sin haber escuchado su palabra. Es un pasaje que también demuestra la depravación del hombre, de un hombre natural que está alejado de la gloria de Dios. Y en este pasaje queremos extraer cómo los judíos solían utilizar la legitimidad civil y la legitimidad de los demás, como lo hicieron algún día con los samaritanos, para denigrar de su parentesco. Les encantaba mirar dónde había algo ilegítimo de alguien. Dicen algunos eruditos que muchos de los fariseos de la época llegaron a tratar a Jesús como un hijo de pecado, como un hijo de desobediencia. No legitimaban que era en su estado natural humano hijo de José y María. No quiero que vayan ustedes a pensar que él no es el hijo de Dios. No, estoy queriendo decir que para ellos, en su contexto, ellos no querían legitimar a Jesús. Siempre trataban de buscarle las fuentes para poder destruir su discurso, para poder destruir su enseñanza. Por eso yo les quiero compartir la tesis de hoy: es que el que es de Dios, el que realmente pertenece a Cristo, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no oye la palabra, el que no acepta la enseñanza de Jesús, el que simplemente se queda en oídas, ese, dice Jesús, y sustenta en el versículo 47, dice que ese no es del Señor. Así que hoy la gloria de Cristo a través de este pasaje se quiere revelar para poder demostrar dónde está mi auténtica afiliación, dónde está mi auténtica membresía, a dónde pertenezco yo. Este pasaje, a través de este diálogo de Jesús con aquellos hombres que le atacan, nos van a mostrar cómo salir del engaño, de creer que simplemente porque digo que sé de Jesús, con eso ya pertenezco al reino de los cielos. Este pasaje nos va a ayudar para que nosotros no demos por sentado eso. Y encontré varios aspectos para que podamos comprender cómo la gloria de Cristo les reveló a ellos eso, aunque ellos no lo vieron. Lo primero que Jesús revela en este diálogo, en este testimonio, es el engaño de creer que son hijos de Dios cuando no lo son. El engaño de creer que soy un hijo cuando no lo soy. Muchos de ellos, como lo dice en el versículo 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y en estos tres versículos 39, 40, 41 encuentra uno un cambio. Se observa que comenzaron diciendo: soy hijo de Abraham. Ellos apelaron a su genealogía, apelaron a su historia y vivían en un engaño de creer que porque decían ser hijos de Abraham, con eso ya era suficiente. Pero llega Jesús, les hace una confrontación. ¿Y cómo los confronta? Les pone un paralelo. Ustedes dicen ser, pero sus acciones dicen otra. ¿Nota la confrontación para sacarlos del engaño?
Lo que Jesús quiere es, a través de su diálogo, de su enseñanza, de la manifestación de su gloria, hacer que ellos salgan de esa confusión donde creen que por solo decirlo o por estar escrito en una genealogía de un libro, eso ya los hacía hijos de Dios. Y apelan en esa rivalidad con el Señor a su historia. Ellos le dicen: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo en su confrontación: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de él harían. Pero ustedes están tan engañados que hasta procuran matarme, dice el Señor. Les está diciendo: mire, sus intenciones del corazón no concuerdan con la genealogía o la membresía que usted tiene. La membresía que usted tiene, al parecer, no compagina con lo que usted está pensando hacer. En otras palabras, Jesús está buscando una congruencia entre lo que soy y lo que hago. ¿Quién digo ser? Jesús entonces toma a estos judíos. Él les había reconocido: sí, ustedes son hijos de Abraham. Pues por historia, seguramente por genealogía, cosa que hoy no se puede probar muy fácilmente. Algunos pretenden hablar de una raza pura, cosa que ya no es demostrable. Jesús toma a estos hombres y aunque les reconoce que vienen de allá, Jesús les dice: sus acciones no definen lo que ustedes dicen ser. Lo que ustedes están diciendo que son, al parecer no concuerda con lo que hay en tu corazón. Y esto es una confrontación también directa para la iglesia. Porque en el contexto de Jesús, cuando se hablaba de Abraham, se tenía que destacar principalmente, había una característica muy importante en la vida de Abraham: su obediencia, producto de la fe. Porque Abraham, conocido como el padre de la fe, era esa fe la que lo impulsaba a obedecer, a hacer, a demostrar quién era. Pero ellos, los que están diciendo ser hijos de Abraham, están procurando matar a Jesús, porque no le creen, porque tienen celo, porque tienen envidia. No querían recibir el mensaje, no querían recibir la verdad, no querían obedecerla. Jesús está aquí frente a estos hombres y les dice en el versículo 41: vosotros, al contrario, por el contrario, hacen las obras de vuestro Padre. Por contexto, podemos entender que aquí Jesús se está refiriendo a que hacen es las obras de Satanás. Ustedes dicen ser hijos de Dios, pero cuando ustedes hablan, cuando ustedes dicen y cuando ustedes actúan, están diciendo otra cosa. Están diciendo que su papá no es Dios, no es Abraham. Están diciendo su papá es Satanás. Ahí está el peligro de lo que hacemos. Es que como creyentes nosotros tenemos que pensarlo muchas veces, 2 veces, 3 veces, 4 veces, muchas veces antes de hacer. Porque lo que usted y yo hagamos define lo que somos. Tenemos que tener cuidado antes de hablar, antes de actuar, antes de dejar que el carácter nos gobierne. Así Jesús haya reconocido la descendencia de ellos,
también reconoce el deseo de ellos. Por lo tanto, llega a una conclusión. El rechazo de sus palabras, la mala intención de su corazón, no están siendo dirigidas por Dios. Se lo repito. Las palabras, las expresiones, el no recibir la palabra, el tener malas intenciones a la hora de actuar, definían que ellos no estaban siendo dirigidos por Dios. Parece ser que ellos se asustaron porque en el versículo 39 comenzaron a decir que eran hijos de Abraham, pero en el versículo 41, al final del versículo dicen, un padre tenemos que es Dios. Como que el diálogo, dicen algunos comentaristas, como que fue cambiando, como que la cosa se puso complicada para los judíos que le estaban atacando y ya estaban diciendo, no, nosotros no somos hijos de fornicación, no, nosotros tenemos un padre que es Dios. Ya no estaban apelando a la genealogía, al parecer había cierta confrontación y había cierto susto. Una cosa es la ascendencia biológica, otra es la espiritual. Dicen algunos, Dios no tiene nietos, ¿sí? Algunos dicen esa frase y es una frase muy clara en este sentido. Dios no tiene nietos. Usted no puede dar por sentado que usted es hijo del reino engañándose a sí mismo porque usted es el hijo de fulano de tal, o porque usted es la hija de fulana de tal, o porque su apellido es de tal familia. No podemos apelar al apellido, si no yo estaría muy perdido. Históricamente mi apellido en mi familia no ha sido una familia de la fe. Por lo tanto, yo no puedo apelar al apellido Arango Gómez. Yo no puedo apelar a ello para eso. Yo lo único que tengo es que mi ascendencia tiene que ser espiritual, como nueva criatura en Cristo Jesús. Pero ¿saben una cosa? Hay unos rasgos que Jesús mostró para que ellos entendieran el engaño en el que vivían. Los rasgos de la conducta. ¿Cómo te comportas? Nosotros somos iglesias de la gracia. Nosotros creemos que la salvación es por gracia, pero una vez hemos sido hechos salvos, nuestras obras demostrarán realmente quiénes somos. Es ahí donde se demuestra. Los rasgos de mi conducta revelan mi verdadera filiación con Dios. Es interior, no es exterior. Jesús les está diciendo, iglesia, es ilógico que usted asevere que es hijo de Dios cuando usted quiere asesinar. Es ilógico que para nuestros tiempos aseveremos ser hijos de Dios y si bien no matamos a otro con un cuchillo, lo matamos con la lengua. Y no es porque tenga lengua de espada, precisamente. Es porque queremos destruir la imagen del otro. Queremos degradar al otro, maltratándolo, insultándolo, menospreciándolo. Es ilógico que digamos ser hijos de Dios cuando nos queremos destruir entre nosotros mismos. Cuando ponemos sospechas en el corazón, dudas en el corazón de otro. Si tienes un parentesco, ¿por qué tus acciones no lo demuestran? Es muy peligroso para una congregación que diga tener un parentesco con Dios cuando se dedica solo a buscarle los pecados a los demás para ver cómo lo aniquila, cómo lo destruye. Mire, si buscáramos un investigador para que
o alguien busca a un investigador para que buscara entre nosotros pecados, botó la platica, digamos, le dio una vez, mire, somos pecadores. No bote la platica, no contrate un investigador para eso, realmente hay que aceptarlo. ¿O hay alguien que no? Si hay alguien que me dice que no, a ese sí hay que investigarlo. Pero si tienes un parentesco con Dios, no procures destruir al otro. Esa era la actitud de los fariseos. Querían demostrar su parentesco, genealogía, filiación, membresía del reino de los cielos, pero en su corazón había otra cosa. Estaban buscando cómo matar a Jesús. De hecho, más adelante hicieron correr a Jesús, lo hicieron huir, porque no había llegado su hora. Querían matarlo cuando les dijo que él era antes que Abraham, cosa que revolcó mucho el corazón y las entrañas de aquellos. El segundo engaño que yo veo en la Escritura que reveló la gloria de Dios es el engaño de creer que lo aman cuando en realidad ni lo quieren. ¿Sí me hago entender con la diferencia? Tal vez para muchos amar y querer signifique lo mismo, pero quiero que se marque una diferencia. El engaño de creer que lo aman cuando en realidad lo odian. Cuando Jesús aparece en la vida de uno de nosotros, en nuestra vida Él se atraviesa, cuando su gloria se manifiesta, saldrá de nosotros ese engaño. Será la única manera de salir del engaño de creer que yo estaba enamorado de Él cuando en realidad todo lo que hacía lo ofendía. ¿No le pasó a usted eso cuando tuvo su día de conversión? Yo pretendía, en mi experiencia espiritual, yo estaba convencido que lo que yo hacía era lo mejor para Dios. Pues claro, cumplía lo que se me había dicho que cumpliera. Eso es un decir, porque tampoco lo cumplía, ¿cierto? Ustedes saben que uno dice que lo hace, pero en realidad no lo hace. Y si no, ya quedó grabado por ahí, dije cuando me iba a la iglesia a reclamar la hojita de la palabrita y me devolvía para demostrar que era muy espiritual. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, cuando ya Jesús se atraviesa en mi camino, yo estaba engañado. Yo creía que amaba a Jesús. Gracias Dios por haberme sacado de ese engaño. Yo creía que lo que hacía le agradaba. Es más, yo llegué a pensar que yo impresionaba a Jesús, que Él estaba así, wow, qué buen muchacho. Yo me portaba bien con mi mamá y yo decía, ¿cómo estará el Señor allá? Pero cuando Jesús vino a mi vida, Él me sacó del engaño de creer que lo amaba cuando en realidad no. ¿Y saben por qué? Porque todo lo que yo hacía decía lo contrario. Decía que lo odiaba, decía que no lo quería, decía que no lo respetaba, que no le honraba, que no le reconocía por Dios, por Señor, por Salvador. Dice el versículo 42 que nos sustenta esto. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cuántas personas no vivirán engañadas, creyendo que aman a Dios, creyendo que todo lo que hacen, no lo digo de todos, pero muchas personas creen que tienen a Dios allá rendido? En el contexto,
es evidente que los judíos no eran hijos de Dios. Es más, este discurso ya lo habíamos escuchado capítulos atrás. En el capítulo 1, en el versículo 12, allí es donde Jesús le demostró al pueblo que no todos, dígalo, no todos son hijos de Dios. ¿O sí? Pues le tengo una noticia. No todos somos hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son los que Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, Él es soberano para enviar el acta donde diga que usted es hijo de Él. Por eso cuando uno se encuentra con la gloria de Cristo, uno sale del engaño. Su gloria revela el engaño en el que yo vivía, en que Él creía que lo amaba cuando en realidad lo odiaba. Y estos judíos, por contexto, están creyendo, ellos están dando por sentado, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les está diciendo, el versículo 42, si vuestro padre fuese Dios, ante la confrontación que Él les hizo en el versículo 41, ciertamente me amaríais. ¿Saben por qué? Porque si ellos fueran de Dios, ellos hubieran aceptado al que Dios les envió. Ellos hubieran creído que Él venía de Dios. ¿Y saben por qué? Porque creer que Jesús vino de Dios es una obra del Espíritu Santo. Eso no me lo convence ningún hombre. A mí ningún hombre me persuade de eso. El único que me puede persuadir es el Espíritu Santo de que yo soy hijo de Dios y de que creo que Jesús es el enviado de Dios. Si usted no cree eso, quiero demostrarle esas mismas expresiones en el mismo apóstol Juan, pero ya en la primera carta. Si usted va conmigo a la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Dije capítulo 1 y no es capítulo 5, versículo 1. Estamos en primera de Juan 5, 1 y 2, que dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto es una explicación, una ampliación de lo que Juan estaba viendo aquí de Jesús en el versículo 42. Esto, al parecer, es una lección muy clara para el apóstol Juan de lo que Jesús le había enseñado a él. Jesús enseña: si ustedes fuesen de Dios, de vuestro Padre, me amaríais. Juan lo explica de una manera muy clara. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado. Hay una congruencia, así que si Jesús se manifestó a tu vida, lo primero que debes experimentar es salir del engaño de creer que lo amabas cuando en realidad no. No importa en la iglesia donde hayas estado. Lo que Jesús está diciendo es: las acciones mismas y la actitud desmentían lo que ellos afirmaban. Porque si lo amaban al Padre,
realmente amarían al Hijo. Así que el problema es un problema ¿de qué? De amor. Me surgía una pregunta que me la hice para mí mismo. Es una pregunta que, si la hacemos con toda la honestidad, nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros. ¿Qué tan enamorado estoy del Señor? Mis acciones, ¿qué tanto están demostrando que lo amo? Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente, completamente, indiscutiblemente, ustedes me amarían. La pregunta, ¿amas al Señor? Lo que Jesús les está diciendo, vea, yo soy de Él. Somos de la misma esencia, somos de la misma naturaleza. Por eso cuando usted dice ser un enamorado de Dios, usted ama al Hijo, usted ama a Jesús, pero usted también actúa como Jesús le dice que actúe. Si Dios, les está diciendo Jesús, fuera su Padre, ustedes estarían buscando la manera cómo obedecerme, producto del amor que me tienen. Cuando el hombre, iglesia, es de Dios, es decir, de la misma experiencia y dimensión espiritual de Dios y de Jesús, lo único que se espera de esa persona es que reconozca a Jesús y crea en su palabra. Por eso se necesita ser nueva criatura. Si Jesús no hace una nueva creación, si Jesús nos dejara en la misma condición que veníamos, seguiríamos en el mismo engaño de creer que somos hijos de Dios y que estamos enamorados de Él. Pero Jesús tiene que intervenir, darnos y hacernos como una nueva criatura para poder enamorarnos de Él, para poder seguirle a Él. Porque el que es de Dios ama a Jesús. El tercer aspecto que yo veo de este pasaje, cuando la gloria de Dios se manifiesta y revela mi verdadera membresía, manifiesta el engaño de creer que yo le entiendo cuando en realidad ni lo oigo. Manifiesta el engaño, sigo engañado o salgo del engaño de creer que entiendo cuando en realidad ni siquiera lo oigo. Miren lo que dice el versículo 43. Pregunta Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Responde Jesús: porque no podéis escuchar mi palabra. Jesús aquí está diciendo, a través de esta pregunta y contestando, ¿por qué no me conocen el discurso? ¿Ustedes por qué no han entendido lo que yo les digo? Dice algún comentarista de este versículo que ellos lo que tenían era una especie de letargo espiritual, no entendían lo que se les decía. Ellos no habían empezado a comprender lo que Jesús les enseñaba y por eso era natural su reacción, porque no aceptaban su mensaje. Y además de eso se encontraron con una piedra de tropiezo que es muy grande para el ser humano. Se encontraron con su orgullo nacional. El orgullo nacional les impedía, además de su letargo espiritual, poder comprender lo que Jesús les decía. Su inhabilidad de oír la palabra de Jesús no era un asunto de sordera física, sino espiritual. Cuando uno se devuelve al 5:40,
Si usted mira el versículo 40 del capítulo 5, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No querían. Qué letargo tan tremendo, qué ceguera. No querían aceptar nada de lo que Jesús les enseñaba. ¿Qué veo entonces yo aquí, iglesia, con respecto a este letargo espiritual? Que la incredulidad de los que estaban oyendo a Jesús también provenía de ser unos cerrazónicos frente a la palabra de Jesús. Ellos no querían mirar la palabra de Jesús como el mejor consejo para ellos. No estoy llevando la fe a un asunto racional, no. Pero ellos habían cerrado la puerta de recibir esa palabra para que su mente fuera transformada. Ellos no querían. Jesús por eso les revela el engaño en el que andaban, porque ellos decían que creían y entendían lo que la ley les decía, pero ni siquiera eran capaces de oír lo que Jesús les enseñaba. Más adelante, por allá, Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, dice una expresión que define eso. Él les dice: miren, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Les dice también: miren, esto no se los había dicho antes porque ustedes no me lo iban a recibir, ustedes no me iban a entender eso, pero ahora que me voy, venga, yo les explico. Al parecer, varios se habían contagiado de ese letargo, no querían entender, cerrazónicos, no quiero oír. Y producto de ello no podían ser transformados por obvias razones. Así que la actitud natural de estos hombres era de un rechazo. Y cuando uno tiene la actitud de un rechazo, de no querer recibirlo, mi escucha se vuelve selectiva. Solo oigo lo que me conviene. Solo oigo unas partecitas. El escuchar era importante dentro de la presentación del Evangelio. Jesús, versículo 43: ¿por qué no entendés mi lenguaje? ¿Ustedes por qué no han comprendido mi discurso? Porque no podéis escuchar mi palabra. Era clave el escuchar. Era clave la actitud correcta para saber escuchar. ¿Qué me está diciendo? Creo que inclusive es más importante lo que yo escucho que lo que yo hablo. Si nosotros los seres humanos, dicen algunos que por eso es que Dios nos dio dos oídos y una sola boca, porque es que es mejor escuchar que locamente hablar. Al parecer es más conveniente escuchar, y aquí Jesús está diciéndole: ¿ustedes por qué no entienden? Pues por muy sencillo, porque es que ustedes no escuchan bien. Y eso produce una incredulidad. Así que la gloria de Cristo reveló 3 engaños muy importantes. Esto aquí para los que estudian hermenéutica. El engaño de creer que son hijos de Dios cuando no lo son. El engaño de creer que lo aman cuando en realidad no lo aman. Y el engaño de creer que entienden lo que Él les dice cuando ni siquiera le oyen. Pero la gloria de Cristo no solamente revela lo negativo del hombre. No, la gloria de Cristo también revela algo positivo. La gloria de Cristo es positiva en la vida del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque es que la gloria de Cristo revela la verdad, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Versículo 45 al 47 dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Aquí la palabra redarguir significa como acusar.
¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y concluye Jesús con la gran propuesta, con la gran tesis de este pasaje. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La declaración tiene doble matiz, una muy positiva, una muy negativa. Porque en ese momento Jesús define quién es el que es de Dios. Aquí Jesús está definiendo quién es. No los hombres, es Jesús el que lo hace. Él define quién es. Pero también tiene una lectura positiva. Él está definiendo que el que es de Dios tiene la actitud, la disposición de oír. Jesús lo que está diciendo es: el verdadero creyente que vive en plena comunión con Dios se deleita en escuchar y obedecer la palabra del Señor. Juan vuelve y explica en su primera carta, volvemos a la primera carta de Juan, en el capítulo 4:6, dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué lindo comentario del apóstol Juan, pero es también muy fuerte. Es muy duro, es muy demasiado complicado. Nosotros somos de Dios, porque el que conoce a Dios te va a oír. ¿Qué te va a oír? Lo que tú le enseñes de su palabra. Ahora, ¿cómo lo vas a descubrir? Hablándole. Si usted no le habla, usted no se va a dar cuenta. Es muy importante salir de ese engaño. Esos engaños donde damos por sentado ya las cosas. Lo que Jesús también está revelando en forma positiva es que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿En qué condición? ¿Cuál es la actitud frente a cada sermón que escuchas? Aquí el verbo escuchar significa el oír con la intención de obedecer. Oír con la intención de obedecer. Entonces, si ellos no oyen con esa intención de obedecer, pues no pertenecen a Dios. Estoy yo como el presidente de un país vecino que decía que el señor en Estados Unidos, si el uno queda presidente, el otro no lo quedará. Pues, es como tan obvio, ¿cierto? ¿Qué discurso el que estoy dando yo aquí, no? Déjeme, yo me río de mí mismo. Con esta declaración, Jesús está dando es un diagnóstico. ¿Cuál diagnóstico? La incredulidad de los judíos, la incredulidad de aquellos que solamente asisten, se meten en una actividad, pero realmente no tienen la actitud de escucha, no quieren escuchar, no tienen la intención de oír para obedecer. Un comentarista, el señor Barclay, dice: un hombre monótono de oídos no puede nunca apreciar la belleza de la música, ni tampoco un ciego las hermosas líneas y colores de una pintura. Bonito, ¿no? Vuelvo y se lo repito. Eso significa que no están escuchando. Voy a volver a repetirlo. Dice, este es el comentarista que dice esto: un hombre monótono de oídos no puede nunca apreciar la belleza de la música, ni tampoco un ciego las hermosas líneas y colores de una pintura. De igual manera, el que dice ser del reino de los cielos,
ser hijo de Dios y no se goza en su palabra y con Él, nunca apreciará la verdad que su Hijo pronuncia. Nunca apreciarás lo que Jesús te diga. La verdad es que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Es indiscutible. Jesús, cuando manifiesta su gloria en este pasaje a todos aquellos que le oían, por eso pudo aseverar lo que dijo el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo veo aquí a Jesús colocando fronteras. Yo veo aquí a Jesús colocando parámetros. Yo veo aquí diciéndoles, el que es tiene estas condiciones, el que no es tiene estas características. Y no nos confundamos, no nos engañemos nosotros mismos, porque la naturaleza del hombre es engañosa. La naturaleza del hombre es engañarse a sí mismo, llamándose ser alguien por su apellido, por su trayectoria, cuando en realidad sus acciones no lo dicen. El hombre se engaña creyendo que está enamorado del Señor cuando ni siquiera reconoce lo que Jesús le enseña. No hable nunca, no hables, no digas, no te atrevas a decir, estoy enamorado del Señor, cuando ni siquiera te interesa obedecerle. No lo amas. El Señor está diciendo, si usted me ama, usted guarda mis mandamientos. Si usted me ama, usted quiere obedecer. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y cuando hablábamos del verbo oír, es con la intención de obedecer. No nos engañemos creyendo que podemos creer y entender cuando realmente necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender lo que Dios dice. San Pablo en Romanos capítulo 3 dice que no hay quien entienda. Necesitamos del Señor. Por eso te quiero decir esta mañana, hoy también tenemos la esperanza de que si prestamos atención a su palabra y a su verdad, eso nos convertirá en hijos de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Si estamos con el oído dispuesto a escucharlo, eso nos convertirá en hijos de Dios. Y cuando hablo de escuchar es con la intención de obedecer. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.